Cordial saludo, les doy la bienvenida. Yo soy Héctor Célimo Ardila González. El tema sobre el cual voy a hablarles hoy es lo referente a la comunicación. Es un aspecto importante a tenerlo en cuenta dentro de todo el proceso empresarial. Este tema de la comunicación forma parte importante del quehacer empresarial para desarrollar pues un nivel óptimo de competitividad. Dentro del tema, pues digamos que se vuelve interesante porque es una de esas habilidades que una persona que tenga un negocio o un emprendimiento debe desarrollar en todo el proceso comunicacional. ¿Y por qué es importante? Porque la comunicación es la que logra fortalecer las relaciones y esas relaciones pues en últimas son las que le dan unas bases sólidas a un proceso organizacional. Una persona que tome decisiones en una empresa debe tener la precaución de comunicarse de la manera más apropiada, de la manera más adecuada. Y dentro de lo que les voy a comentar, pues existen algunos componentes básicos a tener en cuenta para ese proceso comunicacional. Estos son esos componentes y se vuelven, digamos, esenciales dentro del proceso porque si alguno de ellos falla, pues la comunicación deja de ser fluida, de tal manera que siempre habrá necesidad de tener la precaución de optimizar estos componentes en la medida en que se pueda, porque es imprescindible que si alguno de ellos falla, esa comunicación no va a obtener los resultados esperados. Y con base en esto, la comunicación debe ser fluida en los dos sentidos, de tal manera que el que, el que emite el mensaje pues debe tener la suficiente claridad para que el que lo escucha lo entienda de la mejor manera. Y también dentro del proceso de la comunicación, pues la escucha se vuelve parte importante. Miren que los problemas que existen entre las personas en relaciones de pareja, en relaciones sentimentales e incluso en relaciones laborales, los problemas siempre se dan es por una mala comunicación. Entonces estos componentes pues son necesarios tenerlos en cuenta para que ese proceso se vuelva bien fluido y traiga los mejores resultados. Algunas habilidades a tener en cuenta para el desarrollo de ese proceso comunicacional pues tiene que ver con entender que esto es una parte importante en todo el relacionamiento que las personas tienen e indiscutiblemente a nivel empresarial pues se vuelve indispensable tenerlo en cuenta. También se debe tener en cuenta que al momento de la comunicación, pues debemos tratar de omitir los errores gramaticales, hablar de manera correcta. ¿Qué significa ello? Pues hay que ampliar el léxico. ¿Cómo se adquiere esa mejoría del léxico? Leyendo mucho. Entonces, pues esta es una de esas cosas esos hábitos que hay que adquirir. El hábito de la lectura será siempre una gran ayuda para mejorar ese léxico y poder mejorar ese tema comunicacional. El siguiente aspecto dentro de estas habilidades es siempre hablar en un tono positivo y hablar en un tono optimista. Ser siempre propositivo será algo muy beneficioso para todas las personas. Siempre tratar de ver lo positivo de las circunstancias. Eso va a mejorar pues la existencia de las personas. Y también importante prestar atención en la forma en que nos comunicamos. Es bien importante pues empezar a mirar esos detalles
en la forma en cómo se comunican las personas para que exista un adecuado proceso dentro del desarrollo de las relaciones. Existen algunas maneras de comunicarnos. Hablemos sobre la comunicación verbal. Algunos de los componentes es la calidad de la voz. Esto está muy asociado al tono, el volumen o intensidad. Entonces a veces las personas consideran que gritando van a obtener mejores resultados y eso pues no siempre es así. El acento, hay que trabajar sobre ese acento y tratar de que sea pues en la medida que se pueda lo más neutro posible. Eh, la pronunciación, la forma en que decimos las cosas, lo mencionaba hace un rato, también con el tema de la fluidez. Eso se mejora con la lectura, como bien ya lo mencioné. El hecho de desarrollar ese tema de la fluidez y tener una buena pronunciación, pues va a generar un buen proceso comunicacional, que es lo que se pretende establecer. El uso del lenguaje, a veces se atropella el español, y hay personas que lo desvirtúan, entonces pues es a veces importante tener en cuenta que el nivel con las personas que se está dirigiendo o en el entorno en donde se está desenvolviendo la conversación. Allí es bien importante desarrollar un buen proceso comunicacional verbal. La velocidad de la pronunciación, pues hay que hablar de manera pausada, sin afanes. Y lo último, dentro de este proceso de lo verbal, está el tiempo, es decir, que no hay que sentarse, como se diría popularmente, sentarse en la palabra, ¿no? A veces es necesario tener prudencia también en el tiempo que se utiliza para el habla. No es prudente hablar tanto. De hecho, la naturaleza es muy sabia, ¿no? Nos dio dos oídos y una boca para hablar el doble de lo que escuchamos. Y la comunicación no verbal. Esto, miren que a veces este aspecto, lo verbal, es más diciente que la comunicación no verbal se vuelve más diciente que la verbal, porque se dice que hay miradas que matan. Entonces a veces es necesario tener en cuenta esto porque con el cuerpo decimos cómo estamos, cuál es nuestra actitud frente a alguna circunstancia. Entonces la mirada, siempre pues será bien importante mirar a los ojos de nuestro interlocutor. Siempre será importante pues tener la frente en alto y mirar a los ojos de la persona con la que estamos hablando. El tema de la gesticulación que hacemos con las manos, con el cuerpo, la forma en que nos sentamos, cómo desarrollamos esos comportamientos frente a las otras personas. Eh, el tema de la proximidad, mire, a veces es necesario tener precaución en eso porque a veces o hablamos muy pasito o hablamos muy duro pretendiendo mejorar ese tema y pues es importante tener la precaución frente a estas últimas variables asociadas a la distancia. Entonces, eh, importante tenerlo en cuenta. ¿Cuáles serían dentro del proceso comunicacional estas habilidades de escuchar? Porque recuerden que la comunicación debe ir en los dos sentidos, tanto de hablar como de escuchar. Uno de los aspectos asociados a la escucha tiene que ser prestarle atención, es decir, mostrar una actitud de escucha frente a la persona con la que nos estamos comunicando. Eh, a veces las personas oímos, pero no escuchamos. Entonces se vuelve importante entender que la escucha se forma parte importante de la comunicación. Y aquí habla del tema de receptor.
Entonces, como bien lo mencionaba en los componentes, pues forma parte importante de la comunicación el hecho de poder acentuar las preguntas que se nos hagan y volvernos parte importante de esa comunicación. Entonces, dentro de esas habilidades de escucha, pues es prestar la atención adecuada, es poder escuchar de manera apropiada. Hace un rato mencionaba yo que las personas oímos, pero no escuchamos. Entonces, cuando nosotros estemos involucrados en una conversación, pues lo importante es tener esa actitud que la vamos a demostrar a través de los gestos, de los comportamientos corporales y de las interrelación que tengamos de manera verbal con la persona que estamos hablando. Entonces, algunas cosas asociadas a cómo se escucha. Entonces, con el cuerpo, escuchamos con el cuerpo, pues mirando a los ojos, con la cercanía que debe ser la más adecuada, tener una actitud de atención, una actitud de escucha y una afirmación con la cabeza expresando que hay entendimiento de lo que se está diciendo. El otro aspecto a cómo se escucha es con la palabra. ¿Qué significa esto? Pues que hay que acentuar, hay que preguntar, es decir, que se vuelva una conversación, que no solamente sea un monólogo. El otro aspecto asociado a la escucha es con la actitud. Una buena actitud será adecuada para mejorar el proceso. Entonces, dar los consejos en alguna medida. Miren que todas las personas tenemos un confidente y ese confidente nosotros lo hemos determinado así porque es esa persona que sabe escucharnos. Entonces una actitud comprensiva se vuelve una acción importantísima dentro del proceso de la escucha. No juzgar, no dar órdenes. Pues digamos que estos aspectos los pueden, digamos que los puede asimilar o los puede asociar a lo que le acabo de mencionar cuando tenemos un confidente. Siempre todas las personas tenemos un confidente a la que le confiamos algunas cosas y pues es muy posible que esa persona desarrolle alguna de estas acciones. Y con la atención, pues creo que ya lo he mencionado, es con lo que se dice, o prestarle mucha atención y ayudar a la persona a que la conversación se vuelva fluida. Dentro del proceso de la comunicación existe algo que se le llama la comunicación asertiva y es esa parte en donde nos fortalecemos tanto, en donde tenemos tanta seguridad con el proceso comunicacional que somos capaces de decir lo que pensamos sin agresividad, sin subir el tono de la voz y dándonos a entender en gran medida. Estos aspectos que yo les acabo de mencionar, pues son unos pequeños componentes asociados a las habilidades de comunicación. Si les ha gustado lo que yo les he comentado, pues me gustaría que le dieran un me gusta, que lo compartieran. Pues a veces estas cosas hay personas que realmente las necesitan, aquellos que tienen un emprendimiento y requieren mejorar algunas de las habilidades necesarias para mejorar ese nivel de competitividad que se debe tener en los negocios. Entonces, lo invito para que por favor comparta con sus conocidos estos videos que yo he venido subiendo. Y lo invito también para que me escriban sus comentarios, sean positivos, sean negativos. Cualquier cosa que usted quiera hacérmelo saber, se lo estaré agradeciendo mucho. Lo invito para que se suscriban, lo invito para que me sigan en los diferentes canales. Es un proceso que he venido desarrollándolo y pues me gustaría que usted me acompañara en este proceso. Un cordial saludo para todos, les doy las gracias por seguirme y los invito a que me sigan. Semanalmente estoy subiendo un video con algunos tips asociados al tema empresarial. Les deseo
una feliz tarde. Hasta pronto.